En esta exposición hablaremos sobre el punzonamiento y torsión del hormigón. Y para esto podemos empezar por hacer una breve introducción sobre qué es la torsión y el punzonamiento en el hormigón. El punzonamiento es una rotura de carácter frágil que puede darse bajo la aplicación de presiones concentradas debidas bien a cargas externas o a las reacciones en apoyos aislados. En algunas ocasiones, las losas pueden estar sometidas, además de los esfuerzos de flexión, cortante y torsión, a esfuerzos de tracción en su propio plano. La torsión en estructuras de hormigón armado aparece generalmente debido a la continuidad entre sus elementos componentes. La situación más común en las estructuras es la presencia de momentos flectores, fuerzas de corte y axiales. Sin embargo, hay casos en que se puede presentar fuerzas de torsión que intentan torcer el elemento con respecto a su eje longitudinal. La existencia de torsión pura es extremadamente rara, ya que generalmente está combinada con momentos flectores, esfuerzos, esfuerzos de corte y esfuerzos axiales. Bueno, ahora hablaremos sobre la torsión y el punzonamiento en la ingeniería civil y las estructuras. El punzonamiento es un tipo de fallo en losas de concreto armado. Específicamente, es una forma de fallo por corte que ocurre cuando la losa se perfora alrededor de un punto de apoyo, como una columna. Este fenómeno es particularmente preocupante porque puede llevar a un colapso repentino de las estructuras. La principal causa de este fenómeno es la concentración de esfuerzos alrededor de una carga aplicada. Las losas delgadas o aquellas que soportan cargas concentradas pesadas son especialmente propensas a este tipo de fallo. La torsión en arquitectura se refiere al efecto que produce la deformación de un elemento estructural a ser sometido a cargas que generan un giro o una rotación en su eje longitudinal. Es decir, una estructura está sometida a un esfuerzo de torsión cuando recibe dos fuerzas o cargas opuestas que tienden a retorcer la estructura. La torsión es un tema importante en la ingeniería y la mecánica, ya que puede afectar la estabilidad y la seguridad de las estructuras y los equipos. Bueno, en esta exposición hablaremos sobre la torsión y el punzonamiento del hormigón y para esto tenemos los siguientes temas. Como primero tenemos los fundamentos de la torsión en el hormigón, análisis de punzonamiento en estructuras de hormigón, métodos de cálculo y modelización, casos de estudio y por último unas conclusiones. Fundamentos de la torsión en el hormigón. Definición de torsión. Se define torsión o momento de torsión como la aplicación de un momento de fuerza sobre el eje longitudinal de una pieza prismática. La torsión es un concepto fundamental en la arquitectura, que se refiere al movimiento de torsión o giro de una estructura en respuesta a una fuerza. La torsión puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo cargas de viento, terremotos o cargas verticales. El conocimiento de la torsión es esencial para la construcción de edificios y otras estructuras con formas complejas. Explicación del concepto de torsión en elementos de hormigón. La torsión en estructuras de hormigón armado aparece generalmente debido a la continuidad entre sus elementos componentes. La situación más común en en las estructuras es la presencia de momentos flectores, fuerza de corte y axiales. Sin embargo, hay casos en que se pueden presentar fuerzas de torsión que intentan torcer el elemento con respecto a su eje longitudinal. La existencia de torsión pura es extremadamente rara, ya que generalmente está combinada con momentos flectores, esfuerzos de corte y esfuerzos axiales. Comportamiento de hormigón sometido a torsión. El efecto torsional puede provocar desplazamientos y fuerzas adicionales en los elementos de resistencia lateral, como las vigas y los pilares, lo que pueden afectar negativamente la capacidad de carga y la estabilidad del edificio. En algunos casos, la torsión puede
También puede provocar deformaciones y daños en los elementos estructurales, lo que puede comprometer la integridad de la construcción a largo plazo. Por lo tanto, es fundamental considerar cuidadosamente los efectos de la torsión al diseñar y construir edificios para garantizar su seguridad y durabilidad. Es importante que los diseñadores y constructores tomen en cuenta el efecto torsional en los edificios, ya que pueden provocar desplazamientos y fuerzas adicionales en los elementos de resistencia lateral. Esto puede afectar negativamente la capacidad de carga y la estabilidad del edificio y provocar deformaciones y daños a largo plazo. La seguridad y durabilidad deben ser prioridad. Propiedades del hormigón bajo fuerzas torsionales. La resistencia a torsión en elementos de hormigón se puede obtener a partir de la analogía del retículo espacial, en la que existen diagonales comprimidas de hormigón en espiral, que toman los esfuerzos paralelos pero no los perpendiculares. A las fisuras de torsión, tensores de acero transversales, que corresponden a los estribos cerrados, y cordones de tracción que corresponden a las armaduras longitudinales. Cuando los elementos se refuerzan en forma adecuada, las primeras fisuras en el hormigón aparecen para un momento torsor, igual o poco mayor que el que corresponde a elementos no armados a torsión. Casos de aplicación y ejemplos reales. Los edificios que presentan torsión en su diseño suelen ser estructuras muy espectaculares y originales, ya que desafían la gravedad y generan una sensación de movimiento y dinamismo. Algunos ejemplos más famosos de arquitectura torsional incluyen la torre de la TV de Strauss en Alemania, el Hotel Puerta América en Madrid y el Centro Nacional de Artes Escénicas de China en Beijing. Punzonamiento. El fallo por punzonamiento son fisuras que se producen en el plano superior en la unión columna-losa. Se originan alrededor de la losa en forma radial y circunferencial simultáneamente. Así, la superficie de rotura se eleva con un ángulo entre 30 y 45 grados aproximadamente. Este tipo de fallo no solamente se produce en losas y columnas de entrepiso, sino también puede hacerlo en cimentaciones superficiales, principalmente en zapatas aisladas. El fallo por funcionamiento puede clasificarse dependiendo de dónde se aplica la carga puntual en dos tipos. Por cortante directo. La carga puntual está cerca de los bordes de la losa y las fisuras diagonales se desarrollan directamente desde el punto de carga hacia los bordes del elemento estructural, como en la imagen de la izquierda. Podemos observar y deducir que se produce este tipo de fallo mayormente cuando las columnas son esquineras y en algunos casos perimetrales. Por cortante indirecto. Aquí, la carga se aplica más hacia el centro de la losa, alejada de los bordes, y las fisuras se forman en un patrón más complejo, a menudo mucho más cerca de los elementos de refuerzo. Como en la imagen de la derecha, se puede decir que se causa en áreas donde las columnas se encuentran mayormente centralizadas. Las principales causas del fallo por punzonamiento son cargas actuantes claramente superiores a las contempladas en los diseños estructurales. Se puede decir que un mal cálculo estructural. 2. Degradación de materiales, oxidación en la armadura de refuerzo. En muchos casos, cuando la construcción se realiza por fases, no se prevé esto y se deja al descubierto la armadura de este tipo de elementos. En consecuencia, el poco o nulo mantenimiento de los elementos constructivos. La falta de armadura transversal. En mayor de los casos, esto se olvida al tener grandes luces entre columnas, irregularidades en el diseño o negligencia.
Este punto puede resumir todos los anteriores, ya que son parte de una mala planificación al momento de diseñar y construir. El funcionamiento también se rige bajo normativa y se puede prevenir bajo lo mismo. Sobre todo, se aplica normativa internacional bajo códigos de diseño estructural, estipulados en la ASI 318, capítulo 22, en el Eurocódigo 2, parte 1, sección 6, en el EHE, artículo 46, sección 1, en el CIRSOC 201-2005, que es la normativa que rige en Argentina, capítulo 14. De esta manera, la prevención ante estos fallos es el incremento del grosor de la losa, siendo este la forma más eficaz de prevenirlo, la instalación de capiteles o ensanchamientos, ya que ayudan a que las columnas abarquen una mayor área. Armaduras específicas contra punzamiento. En este caso, se pueden aplicar estructuras de acero, como se pueden ver en las imágenes. Estribos de refuerzo. Esto forma parte de la planificación en la construcción, como podemos ver en la imagen inferior. El uso de hormigón de alta resistencia. Y por último, en el caso de que ya se dé el fallo, una solución provisional es el apuntalamiento. Funcionamiento y torsión del hormigón. Ejemplos y modelos de casos. La torsión. En términos simples, la torsión se da cuando las cargas no pasan por el centro de gravedad de los elementos estructurales. Esto genera que los elementos sufran esfuerzos de rotación alrededor del eje de la misma. Tenemos varios casos de torsión. Entre estos están, como podemos ver en la imagen inferior izquierda, una pared sobre una viga de hormigón, pero el eje de la pared está desplazado de la viga, lo cual hace que la carga tenga una excentricidad respecto a la viga. En la siguiente imagen podemos ver que es muy similar a la anterior. La carga P aplicada sobre una ménsula, la cual se mueve en el pórtico AC, hace girar a la viga hasta que el material se opone y resiste esas fuerzas. En esta otra situación, en la imagen superior, podemos observar un momento torsor provocado por un elemento no compensado al otro lado de la viga, teniendo esfuerzos similares al anterior ejemplo. En la parte inferior tenemos otra situación, el encuentro de dos vigas en la ochava. Se trata de una torsión de compatibilidad o torsión inducida por flexión. Cuando estas dos vigas se interceptan y existe una unión monolítica entre las mismas, la flexión de una se llega a transformar en la torsión de la otra. Funcionamiento. En las construcciones del tipo losas macizas, este tipo de construcción nos entrega dos soluciones bidireccionales a los esfuerzos aplicados. En este tipo de forjado se prioriza la resistencia del punzonamiento en vez de la función resistente a la flexión. El punzamiento a las losas es lo mismo que el cortante a las vigas, como dato extra. Este ejemplo, el de la parte superior, es de una losa que no posee armadura transversal. La rotura por punzonamiento está mostrada en la figura. Se genera una fisura crítica de cortante que empieza en la parte inferior de la losa y que avanza y se abre a la parte superior de la losa. El punzamiento es un modo de rotura de naturaleza frágil, que tiende a no avisar y generar colapsos de forma repentina y pudiendo arrastrar parte de la estructura aledaña a la zona del colapso. En las partes inferiores podemos ver dos ejemplos de roturas por punzonamiento. En la parte inferior izquierda podemos observar el colapso de una piscina y en la parte inferior derecha podemos observar el colapso por punzonamiento de las torres Chaplain en Estados Unidos. La torsión en el hormigón es un fenómeno crucial que afecta a la estabilidad y resistencia de las estructuras. En conclusión, comprender y controlar la torsión es fundamental para diseñar y construir edificaciones seguras y duraderas, ya que permite prevenir fallas catastróficas y garantizar la integridad estructural a lo largo del tiempo.
El estudio detallado de la torsión en el hormigón es esencial para mejorar continuamente las técnicas de diseño y construcción, asegurando así la fiabilidad y la seguridad de las estructuras del hormigón. El punzonamiento en estructuras de hormigón es un fenómeno crítico que debe abordarse cuidadosamente en el diseño para garantizar la seguridad y la resistencia de las mismas, requiriendo consideraciones específicas para evitar fallos por sobrecargas concentradas.